Esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro, un programa donde juntos aprendemos a ser cada día mejores discípulos, mejores alumnos de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita estamos viendo lo que es un verdadero discípulo y un verdadero también apóstol, porque recordemos que primero se es discípulo y después se es apóstol. Y también estamos viendo ese apóstol, su servicio a la comunidad, su servicio a los grupos, su servicio a la iglesia, puede ser como un coordinador, como un encargado de grupo, y estamos viendo durante todos estos programas pues todo un curso de liderazgo. Acabamos de ver lo que es el perfil de un coordinador, ¿sí? Y las áreas de formación del coordinador también. ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Qué es lo que se dedica el coordinador? ¿A qué se dedica el coordinador? ¿Qué es lo que debe de llevar a cabo? Porque en ocasiones dice, pues sí, yo soy coordinador, soy encargado de, pero no sé exactamente qué es lo que debo de hacer. ¿Cuál es mi misión al ser coordinador o al ser encargado? ¿Verdad? Ya habíamos visto las áreas básicas, que sepa evangelizar, que sepa el querigma, que lo sepa manejar muy bien, que sepa discipular o hacer formadores, es decir, que sepa ser líderes también. Él es líder y que sepa discipular líderes a su vez. Que sea apto para enseñar, es decir, que tenga el don de transmitir las verdades de Dios, ¿sí? Que sepa pastorear, es decir, cuidar, alimentar a los hermanos, acompañarlos, ¿sí? Y ayudarlos a encontrar la voluntad de Dios. Que sepa gobernar también, sí, que sepa ejercer la autoridad como un servicio, que sepa organizar y administrar, sí, que sepa presidir en el Espíritu, es decir, sí, de que sepa en el Espíritu Santo presidir todas las actividades y situaciones que se le vayan a encomendar. Él como coordinador o ella como coordinadora debe de saber presidir, pero siempre en el Espíritu, ¿sí? Y luego también estuvimos viendo lo que son algunas cualidades decisivas en los líderes, y esto basándonos en la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo 3, 7 y siguientes, donde nos dice cómo debe de ser los episcopos, y para eso pues nosotros tomamos también lo que podemos aplicar a todos los líderes o a los coordinadores, ¿sí? Y bueno, pues tomando esta carta pues ya hemos visto que tenga buena fama entre los de afuera, que tenga sobriedad en el ejercicio de sus emociones y de sus apetitos, ¿sí? La sensatez es algo muy importante. Una persona que no posee sensatez es una persona que va a meter muchas veces, como luego decimos, ¿verdad? Las 4. ¿Por qué? Porque una persona sensata siempre es sensata para orar, siempre es sensata para platicar, para todo tiene la sensatez. Cuando va a dar un consejo es sensato. Cuando va a compartir algo es sensato. Es muy importante. La hospitalidad, una aptitud para enseñar, que no sea adicto al alcohol o a las drogas, que tenga en su vida la mansedumbre de Dios. Un gran desprendimiento del dinero para que no caiga en el pecado de robar, en el pecado de la avaricia. Un buen gobierno de su propia casa, es decir, que gobierne muy bien a sus hijos, porque si él no gobierna bien a sus hijos, tampoco va a poder gobernar a los de la comunidad, ¿verdad? La humildad es algo básico, y estuvimos viendo algunos grados de humildad, ¿sí? Entonces es básica la humildad en este servicio que nos llama a ser líderes. Otra de las cualidades que debe de tener es alegrarse con la verdad. El verdadero líder encuentra placer en las cosas virtuosas, no se deleita en lo que es inmoral, malo y ofensivo. Una persona que se deleita en el dolor, en las dificultades de otras, no es compasivo y no tiene cualidades de pastor. Y no es tanto el que se deleite o no, sino más bien que tenga esa sensibilidad para tratar a sus hermanos. Un verdadero líder debe de ser una persona compasiva, ¿sí? Imagínense ustedes que una persona se enferma, tiene un servicio, se enferma, le cuesta mucho estar de pie y entonces el líder le dice, no,
lo siento mucho, tú te comprometiste, tú lo vas a sacar adelante, ¿verdad? No sé cómo vas a estar, no sé cómo vas a dar ese tema, vas a estar con cara de dolor, no me importa, pero tú debes de tener esa responsabilidad. Pues no, ¿verdad? Definitivamente que un líder debe tener esa sensibilidad, ¿sí?, para de verdad ayudar a los demás y también alegrarse con los triunfos de los demás. Es decir, ser una persona que se alegra con las cualidades de los demás, que se alegra con el que se alegra, que sufre con el que sufre, ¿sí? Y bueno, que sea fiel en sus responsabilidades, ¿sí? Nosotros debemos de tener muy, muy claro que esto es algo que todos debemos de tener. Cuando a mí me llaman a hacer algo, yo me hago responsable, yo debo de responder. Yo debo responder hablando, por ejemplo, de esa persona que acabamos de decir que se enfermara. Una persona responsable buscará quien lo supla cuando se puede. Por ejemplo, si es una operación o algo, es una emergencia, pues claro que no, se está muriendo, está buscando a alguien responsable que lo supla. No, en la medida de la gravedad de la enfermedad, o de algún imprevisto que yo tuve, mi parte de mi responsabilidad pues es buscar que eso que me pidieron a mí pues se cubra y se lleve a cabo, ¿sí? Entonces eso también se une con esta característica, esta cualidad de ser fiel. Una respuesta errática a las responsabilidades delegadas descalifica a una persona en el reino de Dios. Jesús dijo, el que es fiel en lo mínimo, lo es también en lo mucho. Esto lo encontramos en Lucas 16:10. Está claro que Dios no promueve a nadie que constantemente falla hasta en hacer las cosas pequeñas. En esta cita, en Lucas 16, Jesús extiende la fidelidad al uso del dinero y al servicio a otros. Un líder pastoral potencial debe demostrar su capacidad para aceptar tareas y terminarlas como un asunto de principios personales, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo estas son algunas de las cualidades que debe de tener este líder, ¿sí? Ahora vamos a ver la importancia del carácter. La importancia del carácter. La rectitud del carácter es esencial en los líderes. No se trata de algo meramente académico o teórico, no es simplemente un ideal. Las cualidades del carácter de una persona son las realidades de su conducta. Podemos comunicar las enseñanzas de la fe con elocuencia, pero nuestro carácter tiene una voz mucho más fuerte y produce un impacto mucho más duradero. Así que la rectitud de carácter es esencial en los líderes. No es algo que se aprende. El carácter no es algo que se aprende teóricamente, ¿sí? O en una academia. No, es un ideal. Las cualidades del carácter son las realidades de su conducta. Es así como él se conduce, es así como ella vive, es así como ella se da a conocer hacia los demás. Así que debemos de tener presente que la iglesia es del Señor. Él tiene el derecho de establecer las normas para el liderazgo. Él es el líder y Él es el que pone las reglas. Tanto estas como los líderes mismos le pertenecen a Cristo. Los pastores son responsables de imponer las manos sobre aquellos que tengan la aprobación de la cabeza de la iglesia y que cumplan las normas de los apóstoles. Si no hacen esto, están enviando mensajeros impreparados y desautorizados a meterse en problemas, ¿sí? Y de verdad, cuando nosotros mandamos a alguien de misiones o cuando nosotros damos cargos a neófitos, a personas que no están preparadas, pues vamos a mandarlos a que se metan en problemas. La comunidad que rechace las normas de rectitud para elegir hombres para el liderazgo está haciendo a un lado dichas normas para toda la comunidad. Es doloroso ver a líderes capaces que pierden su cargo por graves defectos de carácter, pero todavía lo es más ver que esos defectos penetran en toda la comunidad bajo su influencia, ¿sí? Así que nosotros al hablar de un carácter debemos de decir que la persona debe tener el carácter de Cristo, ¿sí? La capacidad de resolver problemas, la capacidad de ser también obediente, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de ser también aquel que delegue perfectamente, la capacidad de tener un solo corazón para toda la obra, ¿sí? La capacidad también del carácter debe de ser que yo responda ante lo que se me ha delegado. Esa es la capacidad que yo debo de tener. Un carácter se va formando día con día. Un carácter se va formando leyendo la palabra, orando. Un carácter según Dios.
Un carácter iracundo y un carácter según el mundo y la carne, pues no se forma, ya está allí, eso no necesitamos de formarlo, eso es lo que sale de nuestra vida. Así que para que nuestro carácter se vaya conformando de acuerdo al carácter de Dios, pues es importante que nosotros leamos la palabra y vayamos conociendo el carácter de Jesucristo. Pero para eso nosotros debemos de tener la apertura de desarrollar nuestras capacidades, ¿sí? En el capítulo 25 de Mateo vemos la parábola, bueno, aquí vienen varias parábolas en el capítulo 25, pero vamos a ver la parábola de los talentos, que es el versículo 14. Y vamos a leer, dice, es también como un hombre que vemos que es también como un hombre, se trata del reino de los cielos, porque al comenzar el capítulo 25 dice, entonces el reino de los cielos es semejante a, y luego ya pasamos al 14, es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. Al frente, a poco has sido frente. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando hasta también el de los 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido un talento, dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recogiste donde no sembraste, donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió, siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses. Quitarle por tanto su talento y dárselo al que tiene los 10 talentos, porque todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, pues tenemos esta parábola de los talentos, pero después de esta pausa vamos a este mismo tema. Vamos a esta pausa. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos viendo algunas de las capacidades del líder, que el líder debe de desarrollar. Cuando nosotros estamos conscientes de que Dios nos ha dado muchos talentos, pero como lo que acabamos de leer en esta parábola de los talentos en el capítulo 25 de San Mateo, vemos claramente cómo Dios da 5 talentos a una persona, da a otros 3 talentos y a otro da un solo talento, ¿sí? Entonces, cuando vemos que el Señor de todas maneras a todo mundo le ha dado talentos, a unos más, a otros menos y a otros y todavía menos. Pero nadie en el mundo es capaz o sea capaz de decir que el Señor no le ha dado ningún talento, ¿sí? Entonces nosotros debemos de tener bien claro que el Señor debe de pedirnos cuentas de eso que nos ha dado.
Habrá personas que dicen, yo creo que esta persona fue llena de talentos. O que veamos, hay personas que son de verdad líderes natos, que están llenos de talentos, que saben predicar, que saben orar, que saben tratar a las personas, que saben organizar, que saben motivar, que saben tantas cosas y uno se pregunta, ¿este líder qué le falta? Es un líder completo, está lleno de talentos. Ciertamente, a lo mejor el Señor le ha dado muchos talentos, pero hay otras personas que no tienen esos talentos, ¿verdad? Que nosotros debemos entonces, en esos momentos de decir, tú puedes desarrollar todas esas capacidades que Dios te ha dado, ¿sí? Aunque tú pienses que eres una persona que no tiene muchos talentos, los pocos que tienes, lo tienes que desarrollar. Jesús habla de un hombre que dio dinero a sus siervos y cada uno recibió cierta cantidad de acuerdo con sus capacidades. Cuando regresó el amo, 2 de los sirvientes habían hecho producir su dinero y como resultado él les confió todavía más. Es decir, ¿cómo es posible que dices aquel que se le dio mucho y ya tiene mucho, se le dé más? Pues así es, la palabra de Dios es así. Jesucristo puede hacer con sus dones, con sus talentos, con su dinero, con lo que tiene, lo que él quiera. La idea es que los 2 siervos hicieron producir el dinero no solo por su diligencia. La parábola también enseña que ellos habían llegado a ser capaces de manejar más, porque habían desarrollado sus capacidades. Sin embargo, el tercer siervo perdió todo lo que tenía por su negligencia. Sí, aquí hay 2 puntos importantes. No solamente se les dio el dinero y ellos lo hicieron producir, y no solamente porque lo hicieron producir se les dio más todavía, más responsabilidades, sino porque ya estaban capacitados. Una persona que ha desarrollado sus capacidades, que las ha trabajado, ¿sí? Que ha hecho producir, que ha dado frutos, ya está capacitado para poder dirigir a más personas. Una persona que no ha desarrollado sus capacidades, una persona que no ha sido líder y que tiene a lo mejor poquitas capacidades, pero no las ha desarrollado, no está capacitado para dirigir grandes empresas. Una gran cantidad de personas no está capacitado. Entonces, por eso el Señor no le da más. ¿Por qué? Porque no está capacitado. Entonces, el que nosotros desarrollemos nuestras capacidades nos capacita para hacernos cargos de empresas más grandes, ¿sí? Nos capacita para hacernos cargos de mucho a más personas. Así que no solamente es para dar resultado, es para capacitarnos, es el crecimiento, es el aprendizaje que nos da es el saber desarrollar los talentos. Algunas personas tienen un buen carácter cristiano, pero no cambian. Otras son adaptables y ven la conveniencia de ajustar sus hábitos, de aprender nuevas habilidades y de aprovechar las oportunidades. Las habilidades que son limitadas en diversas áreas pueden ser compensadas por la capacidad de aprender y para trabajar. El que es diligente y fiel para soportar puede alcanzar metas que tal vez nunca puede alcanzar una persona que tiene más habilidad, pero el que es débil en diligencia y determinación. Y eso lo vemos también en la escuela. ¿Cuántas veces hemos escuchado que dice la persona que tiene muy buenas calificaciones, que tiene siempre los primeros lugares? Es porque tiene una capacidad intelectiva muy grande, una inteligencia muy grande. Entonces, es más probable que la que le cuesta más, que la que le cuesta sacarse un 7, triunfa en la vida. ¿Por qué? Porque ella aprendió a luchar. Una persona que le cuesta aprender va a ser una persona machetero, va a ser una persona que estudie, va a ser una persona que dice, es que yo tengo que estudiar, si no voy a reprobar. Y una persona que se le da tan fácil aprender, de verdad, pues con una pasadita que le dé al libro, ya estuvo. Pero con esa pasadita lo sabe para ese momento, pero por lo regular se va a olvidar después. Entonces vemos como el tener muchas capacidades, el tener muchos talentos, no es sinónimo de triunfo, ¿sí? Sino aquel que pone a trabajar sus talentos. Imagínense si esa persona inteligente de verdad se pone a estudiar, de verdad, sabiendo que es inteligente, pero dice, pues yo me tengo que poner a estudiar como si no supiera. Imagínense todo lo que subiría, no solamente en sacar buenas calificaciones, sino en todo lo demás.
Así que no importa, si tienes muchos talentos, ponlos a trabajar. Si tienes pocos talentos, ponlos a trabajar, ¿sí? Si yo tengo solamente dos talentos, que es, por ejemplo, ser perseverante, ser fiel, ya con eso la hice. Con eso la hice, porque el ser perseverante me llevará a estudiar. El ser fiel me llevará a estar allí siempre, siempre. Así que nosotros debemos de estar desarrollando nuestras capacidades, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de tener esa capacidad de desarrollar lo que Dios nos ha dado. Porque de alguna u otra manera nosotros debemos de darle cuentas a Dios de todos esos talentos. Háblese de cualquier talento. La mala gana para desarrollar las habilidades naturales puede indicar obstinación, pereza u otros malos rasgos del carácter. Sobre todo indica falta de dedicación a los propósitos de Dios, ¿sí? Así que, como vemos en esta parábola, nosotros debemos de estar abiertos a desarrollar nuestras capacidades, ¿sí? ¿Y cómo podemos nosotros desarrollar nuestras capacidades? ¿O cómo podemos llevar a trabajar nuestros talentos? Hablando de música, hay personas que se les da, que se les facilita el aprender música. Yo conozco muchísimas personas que nunca estudiaron cómo tocar la guitarra. Solamente con ver a sus papás, con ver a sus hermanos o con ver al encargado de música, con ver cómo lo hacía y con ver algunas pisadas, ya estuvo porque tienen ese don de aprender rápidamente la música, ¿sí? Pero ¿cómo él puede trabajar? Pues poniéndose a estudiar. Definitivamente la única manera para que nosotros desarrollemos nuestros talentos es ponernos a trabajar. Si una persona tiene una capacidad nata, un talento de facilidad de palabra, ¿qué hay que hacer? Pues ponerse a estudiar la palabra para que sea un predicador con poder, ponerse a estudiar también la vida, ponerse a estudiar muchas, pues sobre todo también formación humana. ¿Para qué? Para que se sepa predicar con poder y tenga su predicación, pues ese sentido, esté lleno también de una buena preparación. Imaginemos nosotros una persona que tiene esa capacidad para predicar y que estudia y que se prepara, pues va a ser muy bueno. Entonces, cualquiera que sean nuestros talentos, debemos de desarrollarlos. Y bueno, pues también por la razón más importante, Jesucristo me va a pedir cuentas de todo lo que yo he tenido en mis manos, de todo lo que me ha dado el Señor me va a pedir cuentas, ¿sí? Y aquí, como nos dice esta parábola, hay personas que van a dar el 100%, hay personas que van a dar el 30%, hay personas que van a dar más poquito. No todas las personas tenemos las mismas capacidades. Por ejemplo, yo veo perfectamente que yo tengo algunas capacidades, ciertamente, pero yo me he encontrado con hermanas tan inteligentes que solamente repiten 2 o 3 veces un teléfono y ya se lo aprendieron. Y yo no. Yo tengo que trabajar mucho más para aprenderme un teléfono. Ya después de mucho tiempo me lo aprendo, ¿sí? O las citas bíblicas. Estas hermanas tienen una gran capacidad para aprenderse las citas bíblicas, ¿sí? Entonces, ellas nos encontramos con personas que tienen muchísimas capacidades, ¿sí? Y entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer? Pues nosotros también desarrollar esas capacidades, ¿sí? Para que nosotros tengamos también lo que ellas tienen. ¿Nos costará más? Sí, pero lo vamos quizá a valorar más. Así que el desarrollo de nuestros talentos, pues es algo que nosotros debemos de tener siempre en cuenta, ¿sí? Dice, también vamos a pasar al subpunto que dice, algunas capacidades esenciales para los líderes pastorales. Algunas capacidades esenciales, ¿sí? Un líder pastoral debe tener muchas capacidades, pero algunas de sus capacidades esenciales es la capacidad para aprender. Si una persona no está capacitada para aprender, si no le gusta aprender, si no se deja ser enseñada, ¿sí? Si no se deja ser enseñada, entonces no va a poder ser líder. ¿Por qué? Porque siempre hay que estar aprendiendo. Nadie, absolutamente nadie en el mundo entero puede decir que no necesita aprender, que no necesita saber más. Una persona que solamente se queda con lo que aprendió
en algún curso o algo y no está autoformándose, va a fracasar. ¿Por qué? Porque necesitamos estar nosotros alimentando nuestra inteligencia, nuestro espíritu y todo lo que somos. Necesitamos seguir aprendiendo. Así que si una persona no tiene la capacidad para aprender, no puede ser un líder pastoral. ¿Por qué? Porque va a tener siempre la misma enseñanza, las mismas temáticas, los mismos ejemplos. Siempre va a llegar un día que ya no enseña nada nuevo. ¿Por qué? Porque no está leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no está leyendo también, leyendo formación humana, porque no está leyendo cultura general. Sí, un líder debe de tener la capacidad siempre de aprender. Ser autodidacta, pero también ir a cursos. Pero también debe de tener la capacidad de aprender de todo lo que vive, de la experiencia humana. Un líder que toma en cuenta la experiencia y esa experiencia la toma para su crecimiento es un buen líder. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. No se vayan. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos viendo algunas capacidades esenciales de los líderes pastorales, de los líderes que están a cargo de otras personas, que son encargados de un grupo, encargados de una comunidad, encargados de un grupo de jóvenes, encargados de algún ministerio de música, ¿sí? Estos líderes deben de tener ciertas capacidades esenciales y una de esas capacidades es precisamente, volvemos a repetir, la capacidad para aprender. Si un líder no está capacitado para ser enseñado, no es un buen líder, porque siempre habrá cosas que debamos de aprender. Tenemos el ejemplo de nuestro Santo Padre, ¿verdad? Que hace poco leímos que él estaba en ejercicios espirituales. Se fue él y toda su curia a ejercicios espirituales. Y nosotros decimos, el Santo Padre, allí sentado aprendiendo, pues por supuesto, lo hace él, lo hizo Benedicto XVI, lo hizo el Papa Juan Pablo II, próximamente santo, lo han hecho todos los santos padres, sentarse y aprender. Así que si ellos nos dan el ejemplo, ¿quiénes somos nosotros para no estar aprendiendo cada día? Además, el hecho de estar leyendo, de estar nosotros siendo autodidactas, nos abre una gran posibilidad en todos los aspectos de conocimiento, de servicios. Una persona que está limitada en lo que sabe, no podemos nosotros contar con ella para muchas cosas. Si una persona sabe cómo dar el querigma y nada más, pues vamos a invitarlo solamente a los cursos de iniciación, ¿verdad? Pero ya sabemos que aparte de esos cursos no sabe nada más. Si lo invitamos a dar un tema de formación humana, pues no va a saber. Entonces es sumamente importante que el líder tenga la capacidad para estar aprendiendo, ¿sí? Esto no solamente se refiere al coeficiente intelectual, sino también a la motivación. Los líderes deben de tener el deseo de servir a Dios en forma más eficiente y para eso hay que prepararse, ¿sí? Si nosotros nos preparamos para todo, existen ahora cursos para todo. Me llama la atención en la medicina. Antes yo recuerdo que, pues sí, yo sabía que había varias especialidades, ¿sí? Pero ahora hay especialidades en todo, en todo. Por ejemplo, hablando por ejemplo de un pediatra. Yo me acuerdo que antes solamente era el pediatra. No sé, no estoy muy familiarizado, a pesar de que tengo varios familiares muy cercanos que son médicos, pero yo nada más me acuerdo que se hablaba de la pediatría. Pero ahora hay pediatra ya también que es encargado de el urólogo, el pediatra neurólogo, el pediatra, es decir, ya no solamente es el pediatra, sino ya se está especializando en varias cosas, ¿sí? Y a donde voy es que nosotros nos preparamos, nosotros estudiamos, ¿sí? Para todo necesitamos estudiar. Vamos a hacer un examen y pues nos preparamos. Pero para las cosas de Dios
para la obra de Dios, para la obra del reino, ahí se va, a ver qué sale, ¿verdad? Medio que aprendo el tema, medio que oro por el tema, medio que me preparo, ¿verdad? Y luego lo demás se lo dejo al Espíritu Santo. No, debemos de tener esa capacidad para aprender, ese deseo de servir a Dios más eficientemente cada día. Así que, pero para eso, para servir a Dios eficientemente, ¿qué hay que hacer? Aprender. Otra de las capacidades que debe tener el líder, el coordinador, es la capacidad para comunicar. Los que proclaman el Evangelio necesitan desarrollar más su habilidad para comunicar por medio de la palabra, aprendiendo el arte de la oratoria, así como el arte de compartir de persona a persona. Los líderes deben saber adaptarse a las necesidades o al nivel de los que escuchan y dar más importancia al éxito que al estilo, ¿sí? Y no solamente esa habilidad para comunicar por medio de la palabra, en temas como arte de la oratoria, en predicaciones, en clases, sino también la capacidad para comunicarse con los demás hermanos. ¿Cuántos problemas, cuántas divisiones, cuántos roces no nos da una persona que no sabe comunicarse? Una persona que no sabe de verdad llegar hasta las personas para pedir algo o para dar algo. ¿Cuántos problemas nos han traído líderes que no saben cómo comunicarse, no saben cómo pedir las cosas, no saben expresarse? Y entonces hay roces. Entonces la capacidad para comunicarse no solamente es el arte de la oratoria, es el arte de poder llegar al corazón de la otra persona. Es el arte de poder unir dos personas en un solo objetivo, ¿sí? Entonces la capacidad para comunicar, si yo no la tengo, si no me puedo dar, ¿sí?, a entender, como luego decimos, pues yo debo de desarrollar esa habilidad. Yo debo de estudiar, yo debo de prepararme, y yo debo también de pedir ayuda a mis hermanos. Si no me entendieron, si me entendieron otra cosa de lo que yo quise decir, entonces estoy de verdad con una incapacidad para comunicarme. Si al yo dar un tema, al yo dar una clase, no se me entendió muy bien, entonces yo debo de desarrollar más esa habilidad para comunicar. Y eso es un arte, eso se aprende, eso se vive, eso de verdad se va creciendo solamente con la experiencia. No es infuso, en muchas ocasiones será infuso, será una habilidad nata, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones yo debo de desarrollar esa habilidad, que es la capacidad para comunicar. Imagínense un padre de familia que no sabe comunicarse con sus hijos. Imagínense un padre de familia que quiere de verdad decirle a su hijo, mira, esas amistades yo no las quiero, no me gustan, ¿sí? Pero que le da miedo comunicarse con su hijo. Y porque se siente tan coartado en la manera de comunicarse con su hijo, no se comunica con él, no lo hace. Entonces, ¿qué va a pasar? Como no sabe dirigir, no sabe gobernar a su hijo, pues el hijo va a tener esas amistades y otras peores. Así que esta capacidad debemos de tenerlo todos, pero más aquel que está en autoridad, más el padre de familia que debe de comunicar a sus hijos, ¿sí?, las verdades, debe de comunicar la vida, debe de comunicar todo lo que deben de saber los hijos. Así que esta capacidad yo debo de desarrollarla más y más. Otra de las capacidades es la capacidad para mantener la vida en el cuerpo, es decir, en la comunidad. El pastor o el encargado debe conocer las artes de proyectar una visión de cuerpo, de mantener la paz y de utilizar los dones de su gente para lograr el propósito común. Los buenos líderes conocen a la gente y la mantienen unida. Los líderes deben tener la capacidad de darse cuenta de lo que está pasando en su gente, de anticiparse a los problemas y manejarlos antes que se desarrollen. Algunas personas tienen buena visión hacia adelante, pero mala visión lateral y las ciegan los problemas que surgen a los lados. Esta capacidad para mantener la vida del cuerpo, pues lo aprendemos muy bien de San Pablo. San Pablo en la carta a los Corintios, ¿sí?,
en el capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12, nos habla del símil del cuerpo, es decir, el cuerpo es uno, hablando del cuerpo místico de Cristo, es decir, todos nosotros. La cabeza es Jesucristo y nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Así que hablando de esto, San Pablo nos dice esto: los miembros del cuerpo, ¿sí?, son muchos, ¿sí? No obstante, su pluralidad no forma más que un solo cuerpo. Así también Cristo, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos, griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? No. Y el oído, si dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? ¿Sí? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el cuerpo? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿dónde quedaría el cuerpo? ¿Sí? Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Ahora bien, muchos son los miembros, más uno el cuerpo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no te necesito. Y sigue hablando. Bueno, hasta aquí palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que nosotros debemos de tener bien claro que la comunidad, que el grupo, que la familia, que la iglesia es un solo cuerpo. La única cabeza es Jesucristo y todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. En sí, la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo. Así que el encargado, el coordinador, debe conocer el arte de proyectar una visión de cuerpo, siempre atendiendo a todo el cuerpo, siempre atendiendo a todos, ¿sí? Siempre nosotros debemos estar al pendiente, ¿sí?, de lo que sucede en este lugar, en este otro lugar, para que nosotros de verdad tengamos la unidad, que busquemos siempre que este cuerpo de Cristo vaya trabajando de verdad en armonía y vaya de verdad creciendo su vida de comunidad, su vida fraterna. Pero cuando yo solamente me fijo en una sola área, sin tener toda esta visión de cuerpo del conjunto, pues no soy muy buena líder, porque solamente puedo atender una sola área, esta área, y no me salgo de ahí. Entonces yo debo de tener siempre la capacidad de ver el todo, es decir, la comunidad como un solo cuerpo, ¿sí?, el grupo como un solo cuerpo, y darle vida y mantenerla unida. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. ¿Qué sucede con los ladrillitos que están a los lados? Se aflojan también porque ya no tienen el soporte de un ladrillo, ¿sí? Y si yo no atiendo ese problema de un ladrillito que se va aflojando, entonces voy a tener luego un gran hoyísimo en la pared. Voy a tener un gran hoyo en el muro. Y en ese hoyo va a poder entrar todo. Es decir, cuando en mi casa hay un hoyo en la pared, pues es un grave peligro. Es un grave peligro, ¿por qué? Porque por ese hoyo pueden entrar ladrones, pueden entrar ratas, pueden entrar víboras, pueden entrar personas que me van a hacer daño. Claro que no, ¿verdad? Si, aunque sea un hoyito chiquito, pues de allí ya tienen la manera los ladrones de hacer un hoyo más grande, ¿sí? Entonces, nosotros no debemos de descuidar esas pequeñas cosas. A eso es lo que yo me refiero cuando digo que el líder debe de estar anticipándose a los problemas, manejarlos antes de que se desarrollen. Y aplicándolo a un padre de familia, ¿qué debe de hacer? Un padre de familia debe de tener bien claro y debe de empezar a ver un posible peligro para sus hijos. Si un padre de familia ve que de pronto las amistades de su hijo cambiaron,
Ahora las amistades de su hijo son muchachos que él sabe que no están estudiando, que andan en malos pasos, que andan vendiendo droga, que se drogan. Y el padre no es capaz de detectar ese problema, de anticiparse a un futuro problemonón que se le puede meter en su casa. Entonces no está capacitado para ser un buen líder, un buen padre de familia. Si hay que tiene, pues se le pasará. No, las amistades una y otra vez han de verdad sacado a los jóvenes del buen camino. Una y otra vez las amistades, las malas amistades, han hecho que los jóvenes se pierdan de su camino. Así que un buen padre de familia debe de anticiparse a ese problema y manejarlo antes de que se desarrolle más, ¿sí? Hablar con su hijo y decirle, no es conveniente que tengas esa clase de amistades. Así que mejor debes de dejar. En muchas ocasiones nosotros decimos, ay, pero qué egoísmo, ellos también necesitan amigos. Sí, ciertamente, sí. Si tu hijo es una persona muy fuerte, con sus bases en Dios bien firmes, y de verdad una persona madura, una persona que lea la palabra, que ore, que tenga una vida de Dios fuertísima, pues adelante, déjalo, pues a lo mejor va a ser una buena influencia, ¿verdad? A lo mejor va a sacar a algún chico del mal camino, ¿sí? Y en ese punto, pues, mis respetos, yo no tengo nada que decir, porque a lo mejor el que va a ser influenciable es aquella mala compañía, y va a ser algo bueno para ellos. Pero si tu hijo no es tan maduro, no tiene una vida de Dios fuerte, no tiene de verdad unos criterios bien formados y un temperamento y una personalidad también bien formadas, lo más seguro es que te lo quiten. Lo más seguro es que las malas compañías lo arrastren a él hacia el mal camino. Entonces, un buen padre de familia debe anticiparse a todo esto, a toda esta clase de problemas, ¿sí? Y antes de que se desarrollen, ¿sí?, trabajar en ellos, manejarlos y darles una solución. Pues bueno, esta es una capacidad que debemos de tener los líderes y que deben de tener también los padres de familia. Yo quisiera tomar estos momentitos que nos quedan, ¿sí?, pues para darles las gracias por todo lo que nos han apoyado. Gracias por cada una de las ocasiones que ustedes han ido a los desayunos Pro Radio Koinonia, en que han comprado una miel, en que nos han dado 100 pesos juntando 350 diarios, todos aquellos que han comprado moringa, y bueno, pues también volver nuevamente a llegar hasta tu corazón para decirte, ayúdanos, necesitamos de tu ayuda, ¿verdad? Solos no podemos hacerlo. 5 años en el aire, a base de sacrificios, a base de tantas cosas que nosotros hemos vivido, y sobre todo el padre Jeff, que es el que ha estado a cargo siempre de lo económico, pues no ha sido fácil, no, ¿verdad? Y entonces queremos que estos 5 años que siguen, de verdad, le demos un poquito ya más de descanso al padre Jeff, en el sentido de que ya no tenga que preocuparse tanto cada mes. Así que por eso apelamos a tu buena voluntad, apelamos a tu corazón para decirte, ayúdanos a continuar en ese proyecto de Koinonia Media. ¿Cómo? Tú tienes la manera, tú sabes cómo. Si no sabes cómo, pues nosotros te ayudamos. Si tú dices, pues yo vivo en Estados Unidos y no sé cómo ayudarles, pues nosotros te damos la cuenta de Banco de América en Estados Unidos y allí puedes depositarnos. Si tú vives en cualquier parte de la República Mexicana y tú quieres ayudar, háblanos en este momento y nosotros te damos la cuenta de banco que tenemos aquí en México. Y si tú vives aquí en Tijuana, pues mucho más sencillo. Tú puedes venir aquí a las oficinas de Koinonia Media, tú puedes venir por tu miel, tú puedes venir por tu moringa, tú puedes venir por tu radio, tú puedes apoyarnos mucho más fácil si vives aquí en Tijuana, porque puedes ir también a los desayunos Koinonia. Como quiera que tú decidas, ¿verdad? Que hoy el Señor toque tu corazón y que decidas ayudarnos. ¿Sí? Pues hemos llegado al final de este programa. Les deseamos todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista.
Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.